Pedro Sánchez ni ha tenido, ni tiene, ni va a tener la más mínima intención de dimitir. Eso tenlo claro, ¿vale? Y tú pensarás, ¿y por qué estás tan seguro de eso? Pues porque lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos se enmarca perfectamente en la ley número 31 de este libro, que se llama Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Os lo recomiendo, es muy interesante leérselo. Este libro trata de 48 estrategias que prácticamente todos los políticos del mundo siguen. De hecho, los políticos probablemente se lean todos este libro. De hecho, Pedro Sánchez no es que se lo haya leído, es que seguro que se lo ha estudiado. Porque todo lo que hace Pedro Sánchez, todo lo que ha hecho hasta ahora, está aquí. Está en estas leyes. Y de hecho, lo que está haciendo ahora, este paripé, este circo de decir me voy a ir, estoy pensándomelo, en lugar de dimitir directamente, que es lo que tendría que hacer, que es lo que haría cualquier político mínimamente decente, él está haciendo una estrategia muy concreta que es la ley número 31, que os la voy a leer. Dice lo siguiente. Este libro es muy interesante porque te explica las leyes del poder. Al final, estas leyes del poder son estrategias para conseguir, para preservar, para alcanzar el poder, sea como sea. Aquí hay leyes que tratan de cómo engañar a las masas, cómo manipular a las masas de población, cómo utilizar cabezas de turco, por ejemplo, como el caso Ábalos, y muchas cosas más. Y la ley 31 dice lo siguiente. Además es muy interesante porque aquí te explica la ley y luego te lo van contando con casos históricos reales de personajes de la historia que han ido utilizando esas leyes para alcanzar y para preservar el poder. Y en este caso, la ley 31 dice: controlar las opciones, conseguir que los demás jueguen con nuestras cartas. Eso es el título. Resumen de la ley. Los mejores engaños son aquellos que parecen proporcionar a la otra persona una oportunidad. Las víctimas sienten que controlan la situación, pero de hecho son marionetas. Tenemos que ofrecer a los demás opciones que actúen a nuestro favor sin importar lo que elijan. Hay que forzarlos a tomar decisiones entre el menor de dos males, sirviendo cualquiera de ellas para nuestros propósitos. Hay que ponerles entre la espada y la pared. Se la van a clavar, vayan donde vayan. Nos la vamos a clavar, nos la va a clavar. Tenerlo claro. Y aquí hay un caso muy interesante, histórico, de un personaje de la historia de Rusia. De hecho, es un personaje bastante controvertido, que lo que hizo prácticamente está siendo calcado por Pedro Sánchez en estos momentos. Os voy a leer la historia, no es muy larga, pero es que vale la pena escucharla. Realmente vais a flipar. Dice: desde el inicio de su reinado, Iván IV, más tarde conocido como Iván el Terrible, tuvo que enfrentarse con una desagradable realidad. El país necesitaba reformas de manera desesperada, pero él carecía del poder para llevarlas a cabo. El mayor obstáculo contra su autoridad procedía de los boyardos, la clase principesca rusa que dominaba el país y aterrorizaba al campesinado. En 1553, cuando tenía 23 años, Iván cayó enfermo. Mientras yacía en la cama y se aproximaba la muerte, pidió a los boyardos que juraran lealtad a su hijo como el nuevo zar. Algunos dudaron, otros incluso se negaron. Entonces, y allí, Iván vio que no tenía ningún poder sobre los boyardos. Se recuperó de su enfermedad, pero nunca olvidó la lección. Los boyardos deseaban destruirle. Y ciertamente, en los años siguientes, muchos de los más poderosos de entre ellos desertaron para unirse a los principales enemigos de Rusia, Polonia y Lituania, donde conspiraron para conseguir su regreso y el derrocamiento del zar. Incluso uno de los amigos más íntimos de Iván, el príncipe Andrei Kurbsky, repentinamente se volvió en contra suya, desertando a Lituania en 1564 y convirtiéndose en el más fuerte de los enemigos de Iván. Cuando Kurbsky empezó a reclutar tropas para una invasión, la dinastía real parecía encontrarse de repente en una situación más precaria que nunca, con los nobles emigrados fomentando la invasión desde Occidente, los tártaros irrumpiendo desde Oriente y los boyardos creando problemas dentro del país. El inmenso tamaño de Rusia se convirtió en una pesadilla a la hora de defenderlo. Si Iván golpeaba en una dirección, se veía vulnerable en cualquier otra. Solamente si tenía un poder absoluto podía enfrentarse con esta hidra de muchas cabezas, y no tenía tal poder. Iván estuvo reflexionando hasta la mañana del 3 de diciembre de 1564, cuando los ciudadanos de Moscú despertaron para contemplar un extraño espectáculo. Centenares de trineos llenaban la plaza situada delante del Kremlin, cargados con los tesoros del zar y con provisiones para toda la corte. Contemplaron incrédulos cómo el zar y su corte subían a los trineos y abandonaban la ciudad.
sin explicar por qué. Se estableció en una aldea situada al sur de Moscú. Durante un mes entero, una especie de terror se apoderó de la capital, porque los moscovitas temían que Iván les hubiera abandonado en manos de los sanguinarios boyardos. Las tiendas cerraron y multitudes amotinadas se reunieron diariamente. Finalmente, el 3 de enero de 1565, llegó una carta del zar explicando que ya no podía soportar las traiciones de los boyardos y que había decidido abdicar de una vez por todas. Cuando se leyó en público, la carta tuvo un efecto sobrecogedor. Los mercaderes y la gente del pueblo llano culpó a los boyardos de la decisión de Iván y se echaron a la calle aterrorizando a la nobleza con su furia. Pronto, un grupo de delegados que representaba a la iglesia, a los príncipes y al pueblo viajaron a la aldea de Iván y suplicaron al zar en nombre de la Santa Tierra de Rusia que regresara al trono. Iván escuchó, pero no cambió de opinión. Después de días de escuchar sus súplicas, sin embargo, ofreció a sus súbditos una elección: o le concedían poderes absolutos para gobernar como a él le complacía, sin interferencias de los boyardos, o buscaban un nuevo dirigente. Ante la alternativa entre la guerra civil y la aceptación del poder despótico, casi todo ese sector de la sociedad rusa optó por un zar fuerte, pidiendo el retorno de Iván a Moscú y la restauración de la ley y el orden. En febrero, con muchas celebraciones, Iván regresó a la capital. Los rusos ya no podían quejarse si se comportaba dictatorialmente. Le habían concedido ese poder por sí mismos. Atentos. Y aquí dice interpretación. Iván el Terrible se enfrentó con un duro dilema. Chocar con los boyardos conduciría a una destrucción segura, pero la guerra civil produciría una clase diferente de ruina. Incluso si Iván conseguía triunfar en esa guerra, el país se vería devastado y sus divisiones resultarían más poderosas que antes. Su arma preferida en el pasado había sido realizar un movimiento audaz y ofensivo. Ahora, sin embargo, ese tipo de maniobras se habrían vuelto en su contra. Cuanta más audacia demostrara al enfrentarse con sus enemigos, peores reacciones provocaría. La principal debilidad de un alarde de fuerza es que provoca resentimiento y conduce a una respuesta que socava la propia autoridad. Iván, inmensamente creativo en la utilización del poder, vio claramente que el único camino hacia la clase de victoria que deseaba era una falsa retirada. No forzaría al país a adoptar su posición, le daría opciones: o su abdicación y la anarquía segura, o su acceso al poder absoluto. Para respaldar su movimiento, dejó bien claro que prefería abdicar. Voy a poner las cartas boca arriba, dijo, y ya veréis lo que sucede. Nadie se atrevió a aceptar el envite. Al retirarse durante solo un mes, mostró al país una visión de las pesadillas que seguirían a su abdicación. Invasiones tártaras, guerra civil, ruina, todas estas cosas llegaron a suceder después de la muerte de Iván en la infame época de los tumultos. La retirada y la desaparición son formas clásicas de controlar las opciones. Se da a la gente una sensación de cómo las cosas se desmoronan sin uno. Y se les ofrece una opción. Me marcho y vosotros sufrís las consecuencias o regreso bajo las condiciones que dicto. Con este método de controlar las opciones del pueblo, eligen la opción que les da poder a uno porque la alternativa es demasiado desagradable. Se fuerza la mano de la gente, pero de manera indirecta. Parece que tienen una opción. Siempre que la gente siente que tiene una opción, entra en la trampa con mucha facilidad. Pues bien, ya lo habéis visto. Para Pedro Sánchez y para su estrategia queda claro que los boyardos son la derecha y la ultraderecha, ¿no? Ese mantra, ese ejército maligno de pura maldad franquista, ¿no? De la derecha y la ultraderecha. Y eso es lo que estos días va a dar la chapa con ello. O sea, Pedro Sánchez no va a dar explicaciones de por qué la justicia está investigando a su esposa. Pedro Sánchez no va a dar explicaciones de por qué está siendo sometido a tanta presión con el tema de Pegasus. ¿Qué se sabe de Pegasus? ¿Qué hay ahí? ¿Qué sabe Marruecos? ¿Por qué le dimos el Sáhara Occidental de repente? O sea, Pedro Sánchez no va a explicar nada de eso. Olvidaros, Pedro Sánchez no va a contar la verdad de nada y tampoco va a dimitir. O sea, Pedro Sánchez es un ególatra adicto al poder y Pedro Sánchez se conoce estas 48 leyes como la palma de su mano. Tenerlo clarísimo. Así que, chavales, tener muy claro que Pedro Sánchez está copiando la estrategia de Iván el Terrible. Pedro Sánchez está dando opciones. De momento, probablemente, lo que intentará es darle opciones
a los otros partidos del Parlamento, es decir, a los independentistas, con los terroristas, con los que hace gobierno, y les dará la opción de o yo con todo el poder absoluto o la derecha y la ultraderecha, ¿no? Los malignos. Y si eso no le sale, si la moción de confianza no le sale, que es lo que va a proponer, que sepáis que lo que hará será convocar elecciones y a los ciudadanos les dirá lo mismo. O yo con el poder absoluto o los boyardos, la derecha y la ultraderecha. Así que chicos, siendo tan evidente que está copiando la estrategia del zar Iván el Terrible, creo que es más que apropiado empezar a apodarle ahora como Pedro Sánchez el Terrible.